Capítulo 296. Ting Fen permaneció de pie, respirando con dificultad, mientras sus hombros subían y bajaban con cada inhalación. Una fina capa de sudor se le pegaba a la frente y le resbalaba por el rostro. Dio un paso adelante, recogió su espada y apretó la empuñadura con fuerza mientras observaba los restos destrozados del soldado de Jade. Por un instante, se quedó quieto, observando en silencio cómo la mitad inferior de la marioneta se mantenía erguida. Luego, con un leve destello, se quebró, se desmoronó en fragmentos translúcidos y se disolvió en un fino polvo que se esparció por el suelo. Solo entonces Ting Fen deslizó su espada en su vaina con un movimiento limpio y deliberado y exhaló. No había estado viendo la pelea en todo momento, pero como había matado al soldado de Jade sin que mis sentidos lo percibieran, y cómo había cortado el jade tan limpiamente con una espada de metal mediocre. ¿Fue intención de espada? Si fue así, eso fue increíble. Bueno, técnicamente no existía la intención de espada aquí, que yo supiera, pero había cosas por el estilo. Quizás canalizó ki inconscientemente para cubrir su espada. Eso explicaría el agotamiento. Lo hiciste bien, dije, aplaudiendo una vez. Pero podrías haberlo hecho mucho mejor. Se nota tu falta de experiencia luchando contra oponentes hábiles. No tienes impulso. Embistes como un jabalí, confiando en la técnica pura en lugar de esquivar o fluir con tu oponente. Yo diría que tu marioneta de Jade era demasiado hábil, intervino Jian Yemin. No luchó como un humano. Es solo una excusa, dije encogiéndome de hombros. Mucha gente lucha de forma más extraña, y son más fuertes que esa marioneta. Estoy de acuerdo, dijo Ting Fen. Aunque lo hubiera destruido, ese último golpe que detuvo podría haberme matado. Así que es mi pérdida. Asentí, apreciando la honestidad. El soldado de Jade había sacado la primera sangre, así que, según la mayoría de los estándares, había ganado. Pero no quería desanimarlo. Al menos no era arrogante y podía admitir la derrota. Ese rasgo era más raro entre los cultivadores de lo que se cree. Bueno, dije, con el tiempo solucionarás tus problemas de impulso practicando lo suficiente contra oponentes reales. Pronto volveremos a entrenar. Cuando se vuelva demasiado fácil, añadiré 2 o 3 soldados de Jade. Él asintió, todavía absorto en sus pensamientos sobre la pelea. Tu habilidad con la espada era buena, pero te faltaban remates. Es lo esperado, así que te ayudaré con eso. No soy un maestro de la espada, pero veré qué puedo hacer. Ting Fen asintió nuevamente, estando de acuerdo en silencio con todo lo que dije. Fue agradable tener estudiantes que realmente escucharon. Pero Jian Yemin tenía otros pensamientos. Murmuró en voz baja. Si puedes crear soldados de Jade con esas habilidades, no puedes ser tan malo. Probablemente ella sabía que podía escucharla, pero no parecía importarle. Solo leí algunos libros de esgrima y le transmití esos conocimientos al soldado de Jade, me encogí de hombros. Eso no significa que yo sea bueno con la espada. Entonces me volví hacia Ting Fen. En fin, vamos a darte un golpe final, de esos que hacen temblar a los enemigos. A pesar de mis mejores esfuerzos por animarlo con una técnica de grado terrestre, no reaccionó en absoluto. Simplemente se quedó allí, con el rostro inexpresivo. Extraño. No le di muchas vueltas. En cambio, pensé en qué técnica le vendría bien a nuestro pequeño santo de la espada. La secta del Sol Ardiente no era conocida por su dominio de la espada, pero aún así contaba con una buena colección de técnicas. ¿El problema? Las que yo conocía eran demasiado básicas o demasiado avanzadas. Necesitaba algo práctico. Algo que pudiera usar ahora. Y lo más importante, algo con lo que realmente tuviera experiencia. De las docenas de técnicas que me vinieron a la mente, solo una se destacó. Tengo la técnica perfecta para ti, dije. Bueno, una variante. No me pierdas de vista y no parpadees. Mantendré la densidad del ki alta para que incluso tú puedas verla. Canalicé ki hacia mi brazo, comprimiéndolo hasta que lo sentí como una espada sólida y poderosa. Luego, lo bajé formando un arco pronunciado. El suelo se partió con un silbido nítido, como si una navaja invisible lo hubiera cortado con perfecta finura. Garra de luna caída. El corte no era profundo, pero estaba limpio, como si le hubieran pedido amablemente a la montaña que se apartara. Me contuve, por supuesto. Solo una demostración. Lo último que necesitaba era dañar el terreno o provocar un desprendimiento de rocas que tendría que limpiar más tarde.
Esto se llama garra de luna caída, una técnica que conozco un poco, dije. Así que si tienen preguntas, no duden en preguntar. Había pasado un tiempo desde que usé esta técnica, principalmente porque mis matrices eran mucho más letales. Las técnicas de grado terrestre proporcionaban una base sólida, pero se volvían obsoletas rápidamente al avanzar. Aún así, tenían su lugar. Sin embargo, añadí, a pesar de lo que acabas de ver, esta no es la versión que quiero que uses. Con un pensamiento, conjuré una espada larga de jade translúcido en mi mano, el tipo de arma elegante que parecía pertenecer a un caballero de cuento de hadas. Normalmente, habría usado una daga. Era con lo que tenía más experiencia. Pero si Tingfen quería aprender esto correctamente, necesitaba verlo desde la perspectiva de su propia preferencia de arma. Vertí ki en la espada de jade, mucho más de lo que jamás podría contener, y canalicé la garra de luna caída a través de ella. Un arma más larga requería un control más preciso, pero nada que no pudiera lograr. Usé suficiente ki como para que incluso un cultivador de templado corporal pudiera sentirlo. El aire se densificó alrededor de la hoja, vibrando con tensión como la calma antes de la tormenta. Silbido. La espada se volvió borrosa, desapareciendo incluso ante mis ojos. El suelo siseó al abrirse un profundo corte, mucho más profundo de lo previsto. Una onda expansiva rugió hacia afuera, arrancando la nieve y dejando al descubierto la tierra cruda. Me volví hacia Tingfen. Su mirada se fijó primero en el corte, luego en la espada de jade que sostenía, afilada y fija, como un halcón a punto de lanzarse en picado. La reacción de Jian Yemin fue aún más reveladora. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Infundir una técnica en un arma? Murmuró. Tal vez mi sospecha sobre ella no era tan descabellada después de todo. Dejé eso de lado y volví hacia Tingfen. ¿Entendiste lo que viste? Pregunté, ¿o necesitas mirar otra vez? Tingfen negó con la cabeza. No hace falta. Cerró los ojos, envainó la espada y adoptó la postura de desenvainar la espada. ¿De verdad va a probar la garra lunar caída en su primer intento? Sería genial y, sinceramente, impresionante. Sonson siempre afirmaba que yo era específico y capaz de comprender las técnicas rápidamente. Nunca estuve del todo de acuerdo. Una vez que se dominan los fundamentos, la mayoría de las técnicas son variaciones de los mismos temas. Cuchillas de viento, bolas de fuego, arcos de jade translúcidos. El control del ki es la clave. Sin embargo, la gente dedica más esfuerzo a ascender al siguiente reino que a refinar su control. Estaba seguro de que otros compartían mi habilidad. Simplemente se guardaron el truco para sí mismos. ¿Dónde aprendiste a imbuir tu arma con una técnica como esa? Preguntó Jian Yemin. Mi primer invierno fuera de la secta, dije. No podía bloquear los ataques de las bestias con mi cuerpo blando, así que empecé a usar dagas. Pero eso significaba que no podía usar técnicas manuales como la garra lunar caída, así que la canalicé a través de las espadas. ¿Así sin más? Preguntó ella, desconcertada. ¿Qué más haría falta? Pregunté con una sonrisa. Estoy empezando a sentirme un poco inadecuada, estando cerca de gente como tú y Tingfen, suspiró. Sé lo que se siente, dije, intentando tranquilizarla. La verdad es que no. Incluso entrenando con Sonson, nunca me sentí incompetente. Siempre había más libros que leer y más técnicas que aprender, sin tiempo para la envidia ni otras distracciones. Justo mientras estábamos hablando, Tingfen abrió los ojos, desenvainó su espada y la blandió hacia adelante con un movimiento fluido. Tenía la esperanza, y quizás incluso la expectativa, de que lograra usar la técnica a la primera. Aún así, cuando la espada cortó el aire y no pasó nada, dejé escapar un suspiro silencioso. Entonces, un hormigueo me recorrió la espalda. Mis labios formaron una sonrisa desgarradora antes de siquiera darme cuenta de por qué. Tras él emergió un tigre blanquecino, fantasmal e inmaterial, como forjado con luz de luna y ki condensado. Su cuerpo resplandecía con un resplandor sobrenatural, semitransparente. Su presencia era más palpable que visible. Abrió las fauces con un rugido silencioso, que de alguna manera resonó en las entrañas, no en los oídos. Luego levantó una enorme garra y la hizo caer. Un arco brillante de blanco puro estalló hacia afuera, radiante como un rayo de luna que atravesaba la oscuridad. El corte se desplazó con una precisión aterradora, trazando una línea limpia sobre el suelo que partió la piedra y la tierra como si fuera mantequilla.
Por un instante, iluminó toda la ladera de la montaña, como si la noche hubiera sido desterrada por una segunda luna. Golpeó a Trace en su primer intento después de ver la técnica solo una vez. Este tipo, dado que apenas estaba en la etapa de templado corporal, el corte carecía de una potencia abrumadora. Excavó una zanja poco profunda en la tierra, cortó algunas rocas y esparció algunos escombros, pero nada trascendental. Aún así, para alguien de su nivel, la precisión y la claridad de la técnica eran notables. La forma estaba presente. La intención estaba presente. El control superaba con creces lo que un cultivador de templado corporal debería ser capaz de lograr. Normalmente, los cultivadores de templado corporal ni siquiera pueden usar técnicas de grado terrenal. Suelen requerir ki. Tingfen respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba con cada inhalación forzada. Gotas de sudor se le pegaban a la frente y le resbalaban por las sienes. Sus manos temblaban ligeramente al bajar la espada, y el brillo de sus ojos se atenuó por un instante, como si la técnica hubiera agotado algo más que su ki. Ah, cierto. Realmente esperaba que Tingfen no hubiera usado esta técnica durante un tiempo. Había cansancio en su postura, pero también una satisfacción silenciosa, del tipo que viene cuando uno va más allá de sus límites y roza algo fuera de su alcance. Entonces, decidí no mencionar la preocupación sobre su esperanza de vida por ahora y en su lugar me concentré en comprobar su estado. Con una sonrisa, me acerqué a Tingfen. Con un poco de concentración, pude evaluar su estado físico sin siquiera tocarlo. Por suerte, no había agotado su esperanza de vida. Fue un alivio. Aún así, parecía que Tingfen ahora estaba en la misma situación en la que yo había estado una vez. Ya podía sentir el ki, incluso antes de que su cuerpo estuviera completamente listo para abrirse paso hacia el reino de reunión de ki. Ya había alcanzado el nivel de 9 estrellas en templado corporal. Solo un poco más, y daría el salto. Desde un costado, Jian Yemin observaba con los ojos muy abiertos y murmurando en voz baja. Monstruos. Ambos. Capítulo 297. Sonson y yo estábamos en lo alto de la torre de madera de la biblioteca, contemplando en silencio los muros exteriores de la secta. Los campos nevados se extendían interminablemente como un mar blanco, interrumpido únicamente por los bosques lejanos cubiertos de escarcha. El aire era frío y cada respiración que tomábamos se convertía en niebla antes de desaparecer. Entrecerré los ojos, desconecté todos los demás sentidos y me concentré por completo en percibir a través de mi ki. Sin embargo, la distancia lo dificultaba, sobre todo para alguien que apenas estaba en el establecimiento de la fundación. Tienes un rango sensorial bastante bueno para ser un cultivador de fundación establecida, observó Sonson. ¿Utilizas alguna técnica para potenciarlo? No realmente, respondí. Aunque mi elemento está relacionado con la mente, al igual que mi primera técnica. Así que, por extensión, eso significa que mi mente puede soportar un poco más y llegar más lejos que la mayoría. También estaba 8 fantasmas mentales, una técnica de grado celestial que sin duda ayudó. Aún así, incluso con eso, no estaba satisfecho con mi alcance. No te canses innecesariamente, dijo. Solo recuerda que se acercan bestias poderosas. Además, la próxima vez, puedes preguntar. Me gusta pensar en ti como una extensión de mí misma, así que piensa en mí de la misma manera. Puedo usar tus habilidades, y tú puedes usar las mías. Vaya, la sola redacción de esa frase podría causar tantos malentendidos. Pero sabía que sus palabras provenían de un lugar puro en su corazón, y que realmente las decía en serio. Lo sé, dije. Pero aún así es bueno tener habilidades propias. En fin, ¿qué tan malo es? La secta del sol ardiente podría terminar siendo destruida después de todo, dijo, encogiéndose de hombros sin ninguna preocupación en el mundo. Eso, no iba a suceder. No mientras el inmortal sol ardiente estuviera presente. La secta sobreviviría, probablemente. Sinceramente, ese inmortal no transmitía precisamente la mejor impresión. Tampoco parecía muy comprometido con la secta que tanto tiempo había dedicado a construir. La mirada indiferente de Sonson se alejó de los campos lejanos y aterrizó en el patio de abajo, donde 2 personas estaban entrenando cerca de la base de la pagoda de la biblioteca. Observaba a Tingfen, cuya espada se movía como un rayo mientras repasaba las técnicas que había practicado durante la última semana. Frente a él estaba Jian Yemin, la chica que sabía demasiado. Estaba ganando.
Su habilidad y serenidad dejaban claro que tenía más experiencia de la que debería tener alguien de su edad. ¿De verdad son tan interesantes que todavía los tenéis a vuestro alcance? Preguntó Sonson. Son muy interesantes, dije sonriendo. Sonson arqueó una ceja interrogante ante mi tono, pero lo ignoró. ¿Qué les estás enseñando? Al chico calvo, Tingfen, le estoy enseñando esgrima y tratando de ayudarlo a progresar en ese camino. La verdad es que no soy un experto en la materia. Probablemente le habría ido mejor si se hubiera unido a la secta de la espada titánica, admití. En cuanto a Jian Yemin, está intentando aprender matrices. ¿Intentándolo? Repitió Sonson, captando mi elección de palabras. Tiene un control del ki increíble, probablemente mejor que el mío. Aprendió lo básico tan rápido que casi pensé que tenía talento. Lamentablemente, no lo tenía, suspiré, sin molestarme en ocultar mi decepción. Bueno, a veces se pierde y a veces se gana, dijo. No estaba seguro de que así decía el dicho, pero bueno. ¿Cómo te tratan esas reuniones de ancianos? ¿Hay alguna novedad? Pregunté. Hacía tiempo que no asistía a una, así que Sonson se encargó de informar. Últimamente, había empezado a prestar atención, e incluso a escuchar, a quienes debía dirigir. También han percibido a las bestias agrupadas en los bosques que rodean la secta, dijo, rascándose la mejilla. Pero dudan en actuar. Su excusa es que no tenemos suficientes efectivos para un ataque directo. Así que quieren esperar tras las murallas y eliminarlas con maniobras defensivas en cuanto lleguen los ataques. Asentí. Esperar no era el peor plan. Pero dar tiempo a las bestias, muchas de las cuales tenían una inteligencia similar a la humana, para prepararse, eso sí que era arriesgado. Algunos incluso eran bestias de la formación del núcleo. Así que no podíamos simplemente enviar un equipo de asalto y esperar que regresaran. Lo más probable es que fueran ellos los aniquilados. Nos encontramos en una situación bastante complicada. Además, probablemente había algunas bestias ocultas de la formación del núcleo que se mimetizaban con su entorno, y no pudimos detectarlas. Técnicamente, podía detectar sus ondas mentales, pero ni siquiera mis sentidos de ki llegaban tan lejos, y mucho menos mis sentidos mentales. Tal vez deberíamos tener nuestra propia reunión de estrategia, sugerí. ¿Qué quieres decir con nuestro? ¿Solo tú y yo? Literalmente estamos hablando ahora mismo. Reunirnos en una habitación secreta subterránea no va a hacer que las ideas sean más inteligentes por arte de magia, dijo, interrumpiéndome antes de que pudiera terminar. La sonrisa burlona que bailaba en sus labios me dijo que lo había hecho a propósito. ¿En serio? ¿Ahora es el momento de burlarte de mí? Pero Sonson siempre sería la misma de siempre. Ninguna situación extraña ni crisis inminente cambiaría eso. Me refería a un encuentro entre tú, yo, Ian, y tal vez mis dos discípulos, dije. Esa última parte podría haber sonado extraña para cualquiera que no estuviera familiarizado con la situación. Pero Jian Yemin sabía más de lo que aparentaba. Merece la pena escuchar su perspectiva. Ian. Sonson frunció el ceño. Tenemos que dejar nuestras diferencias a un lado. Guardar rencor ahora mismo es inútil. Es improbable que Ian muera pronto, así que debemos mantenernos a flote y dejar de pensar con los sentimientos. ¿Y qué quieres que hagamos? Formen una alianza. Acuerden no traicionarse. ¿Prometer no apuñalar a alguien por la espalda? Eso es un poco inútil, dijo. Por definición, las puñaladas por la espalda ocurren después de prometer no hacerlo. Sonson seguía frunciendo el ceño, refunfuñando. Pero no la interrumpí. La dejé desahogarse. Su ceño fruncido no se suavizó, pero al final, asintió con reticencia. Estoy de acuerdo. Pero si Ian sigue jugando, no voy a aguantar sus insultos, refunfuñó. Asentí, preparándome ya para el inevitable dolor de cabeza. Para que esto funcionara, tendría que reunirme con Ian antes de la reunión. Maldita sea, estas mujeres eran tan problemáticas. ¿Por qué eran todas tan testarudas? Suspiré. Tengo que encargarme de unas cosas. Ah, y ya que estás llamando a esos dos recién llegados, ¿por qué no incluir también a Wu Ian? Preguntó Sonson. Miré a Jian Yemin por un breve momento mientras mil pensamientos corrían por mi mente en un instante. Tengo una teoría loca, te la contaré más tarde, dije. Sonson parecía confundida, pero simplemente le restó importancia.
No insistió más. Entonces volví a extender mis sentidos, esta vez concentrándome en la firma Ki de Ian. No fue difícil de encontrar. Pulsaba como un destello de escarcha en el aire, ligero pero agudo e inconfundiblemente suyo. Me levanté del tejado de la biblioteca, con el viento frío azotándome. Una plataforma de jade se enroscó bajo mis pies, ascendiendo en espiral antes de envolverme como una concha. Entonces, con un zumbido bajo, se lanzó hacia adelante como una flecha disparada desde un arco, el jade onduló con energía translúcida mientras cortaba el cielo en su dirección. No mucho después, llegué a la frontera entre las sectas exterior e interior, cerca de los acantilados irregulares donde las cuevas de la prisión salpicaban la pared de la montaña como agujeros oscuros, tan precisas que incluso la maquinaria moderna tendría dificultades para replicarlas. Pero lo que me llamó la atención no fue la imponente piedra ni las oscuras bocas de esas celdas. Fue la estructura que se alzaba justo debajo de ellas. Una casa. De nueva construcción, con vigas de madera lisas y ventanas de cristal que brillaban tenuemente con la luz invernal. La pintura era blanca con vibrantes vetas de color púrpura real. Floté hacia abajo y pisé el patio quemado, ligeramente cubierto de nieve. Pero antes de que pudiera aterrizar, las puertas principales se abrieron y Ian salió con una sonrisa en su rostro. Liu Feng, justo lo que buscaba, dijo con voz alegre. He oído que tienes un arreglo floral en casa que permite que crezcan plantas en invierno. ¿Podrías hacerme uno también? Bueno, no esperaba que la conversación empezara así. ¿Cuándo empezó a interesarse por la jardinería? Solo si me prometes algo, dije encogiéndome de hombros. ¿Qué promesa? Preguntó. Prométeme que no le harás enojar a Sonson próximamente. Además, ¿podrías asistir a una breve reunión? Seremos solo nosotros, la generación más joven. Seguro que sabes cómo encantar a una chica, suspiró. Entonces, ¿es un sí? Pregunté. Bueno, su supuesta reunión es en realidad un complot secreto para matarme. No, dije sacudiendo la cabeza. Ian entrecerró los ojos, mirándome de arriba abajo como si inspeccionara un paquete sospechoso. Luego suspiró. Ya sea una estratagema o no, quiero que sepas que, aunque no pueda matar a Sonson de inmediato, definitivamente puedo matarte a ti. ¿De acuerdo? Respondí todavía un poco confundido. Entonces, me aseguraré de llevarte conmigo a la próxima vida si algo así sucede, dijo. Entonces. Sí, dijo con calma. En contra de mi buen juicio, he decidido confiarte mi vida. Bueno, esto me pareció un poco aleatorio. Pero la última vez que ignoré el comportamiento de alguien y lo atribuí a su personalidad, resultó ser parte de un plan milenario de robo de cuerpos. Así que, la única razón por la que Ian se dejó convencer tan fácilmente y fue tan abierta fue porque quería algo. Más específicamente, quería mi conocimiento. Esta no era la chica desesperanzada que conocí. Era alguien con un futuro por delante, alguien con grandes ambiciones. La única vez que realmente la ayudé fue cuando le sugerí que convertirse en un inmortal y detener el proceso de envejecimiento podría retrasar su condición. Ella quería más ideas como esa, ¿no? Tal vez ella me veía como una especie de batería de esperanza, algo a lo que podía recurrir cuando su propia ambición flaqueaba. De cualquier manera, claramente no me odiaba lo suficiente como para desearme daño. Y mientras no rompiera esa frágil confianza, todo debería seguir estable. ¿Qué tipo de flores te gustan? Pregunté, evocando nuestra conversación anterior con una sonrisa relajada. Me gustan las rosas azules, dijo. Su único ojo azul hielo se fijó en el mío con una agudeza que hacía tiempo que no sentía. Agité mi mano. Al principio, no pasó nada. Entonces, una ráfaga de viento apartó la nieve, dejando al descubierto tierra quemada. Un conjunto cuadrado se iluminó alrededor de la casa y el jardín. Brotes de hierba brotaron, seguidos de enredaderas que se desplegaron, florecieron y se convirtieron en rosas azules. Fue hermoso verlo desarrollarse. Si no hubiera consumido demasiado ki, podría haber cubierto con él los terrenos quemados de la secta, solo por diversión. Pero cuando la miré, ella estaba frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿No te gusta? Pregunté. Si quieres cambiar algo, dímelo. No, dijo ella, negando con la cabeza. Pero después de todas tus condiciones, pensé que sacarte esto sería más difícil. Técnicamente, se trataba de una formación antigua y obsoleta, perdida con el paso del tiempo.
Una formación de alto nivel 2, y nadie más por aquí sabía cómo lanzarla. Aún así, puede que haya resultado un poco autoritario. No hay necesidad de crear rencores innecesarios. Lo siento. No había considerado cómo se podría interpretar eso. El panel es gratuito. Si sigues sintiéndote incómodo y quieres saltarte la reunión, es tu decisión, dije. Ella suspiró y me dio una sonrisa disgustada. No, claro que voy. Al fin y al cabo, confío en tu palabra, a pesar de la compañía tan grosera que tienes, dijo ella. Gracias, dije, inclinando ligeramente la cabeza. Para allá, gruñó ella. Me incomodas muchísimo decirte que no. ¿Qué se supone que significa eso? Capítulo 298. Miré la pequeña mesa que habíamos instalado en el centro de la biblioteca y comencé a preguntarme si celebrar la reunión allí había sido una buena idea después de todo. Al ver las expresiones gélidas en los rostros de Sonson y Ian, comencé a cuestionar seriamente tanto mi inteligencia como a mi yo del pasado, el idiota que pensó que esto sería una buena idea. Claro, con las formaciones alrededor de la biblioteca, podría controlar la situación si algo explotara, pero los libros... Solo imaginar un libro que no había leído todavía convertido en cenizas y desaparecido para siempre hacía que mi corazón se estremeciera. Tingfen y Jian Yemin también estaban allí, principalmente para completar los números. Tingfen, el friki obsesionado con la espada, parecía preferir cortar el césped con su espada que sentarse a la mesa. Jian Yemin, mientras tanto, sonreía como un niño al que finalmente invitan a sentarse a la mesa de los adultos. Ian dejó de cruzar miradas con Sonson y examinó la habitación con la mirada, como si buscara trampas. Su mirada se detuvo un rato más en las pilas de libros esparcidas por el espacio. ¿No se supone que deberías encargarte de esto? Preguntó, mirándome con una expresión que podría considerarse una guerra psicológica. Esto parece más el desorden privado de un discípulo novato que la oficina de un anciano interno. ¿No es literalmente tu trabajo organizar estos libros? Solo estaba reorganizándome, dije, encogiéndome de hombros como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. Ian entrecerró su único ojo, cortando directamente mi excusa. En fin, interrumpí, sigamos con la reunión. Los he reunido aquí para hablar sobre cómo debemos manejar la inminente amenaza de bestias monstruosas. Siento arruinar la fiesta, dijo Ian, sonriendo mientras me miraba, pero no estoy tan preocupada. Aunque no tenga el poder para manejar varias bestias de la formación del núcleo a la vez, puedo escapar fácilmente si la secta cae. Y si Sonson no cumple con su responsabilidad, te ayudaré a salir de aquí. ¿Qué te parece? Soy mucho mejor compañera que esta, mujer. Sonson frunció el ceño, visiblemente disgustada. Pero se contuvo, así que no hubo espadas sangrientas ni intentos de decapitación. Eso contaba como progreso. No sé en qué mundo vives, dijo Sonson con frialdad, pero obviamente soy más que capaz de garantizar su seguridad. Al fin y al cabo, uno de nosotros está apostado cerca de él. El otro está en la secta exterior. La linda sonrisa de Ian ni siquiera se inmutó. En cambio, se rió. Vaya. Qué atrevido, dijo ella, negando con la cabeza con fingida tristeza. Espero que no haya mala sangre entre nosotras, solo porque heredé el puesto de tu abuela. Sonson no dijo nada. Sus ojos se entrecerraron, fríos e inexpresivos. Y, por supuesto, Ian lo interpretó como una invitación a seguir provocando problemas. Oh, lo siento. Me refería a su posición, y a algo más, dijo Ian con un suspiro, como si todo fuera una molestia. Normalmente no tenía nada que ver con el sellado. Pero ahora que soy la anciana del encarcelamiento y del sellado, técnicamente soy dos ancianas. No recordaba qué posición había ocupado la abuela de Sonson como anciana, pero estaba bastante seguro de que no tenía nada que ver con las prisiones. Aunque, para ser justos, la conocí allí por primera vez. Si yo no me hubiera molestado en recordar las posiciones de los ancianos muertos, Sonson probablemente tampoco lo hubiera hecho. Antes de que esto pudiera derivar en una pelea a gritos y luego, inevitablemente, en una pelea a muerte, me aclaré la garganta y volví a atraer su atención hacia mí. Estamos aquí para descubrir cómo salvar la secta del sol llameante, dije. No para organizar una pelea de gatas. Así que, ¿qué tal si lo dejamos pasar? Eso me valió el ceño fruncido de ambas chicas. Claramente no apreciaron el insulto, pero tuve que plantarme.
Jian Yemin, quien hasta entonces había sido casi invisible, me miró con los ojos abiertos, sorprendida. Como si la forma en que les hablé a Ian y Son Son hubiera destrozado su visión del mundo. Pero a pesar de sus supuestas miradas ofendidas, ni Ian ni Son Son respondieron. Su silencio no era de acuerdo. Era orgullo. Ninguno quería quedar mal delante del otro. Hay demasiadas bestias monstruosas con las que lidiar, dijo Ian finalmente. Su fingida sorpresa se había desvanecido, reemplazada por una mirada acerada y calculadora. Ahora mismo, puedo sentir 4 bestias de la formación del núcleo en sus filas, y sin duda habrá más. Un pesado silencio se apoderó de la mesa. Si bien ambas chicas podían superar a la mayoría de los cultivadores del establecimiento de la fundación cuando estaban en la misma etapa, la formación del núcleo era un monstruo completamente distinto. Incluso una diferencia de 2 estrellas en ese reino creaba un abismo. Ninguna experiencia ni talento innato podía cruzarlo fácilmente. Una técnica esquilrade podría mejorar sus probabilidades, pero estaba bastante seguro de que ninguno de ellos tenía una. Justo cuando todos estábamos pensando en lo inevitable, Jian Yemin, que había estado callado hasta ahora, levantó la mano. Puedes hablar con total libertad, le dije. No necesitas pedir permiso. Ah, gracias, dijo, inclinando la cabeza. No se atrevió a mirar a ninguna de las mujeres de la mesa. Estaba pensando, ¿no sería alguien hábil con los venenos eficaz contra un gran número de bestias monstruosas? Incluso las de la formación del núcleo se debilitarían con el veneno, lo que facilitaría la lucha contra ellas. Tanto Ian como Son Son se volvieron hacia ella. Son Son ya fruncía el ceño, leyendo claramente entre líneas y sin gustarle a dónde podría llevar la idea. También había considerado liberar a Son San. Pero existían riesgos obvios, principalmente que pudiera traicionarnos, independientemente de lo que dijera antes de ser sellado. Aún así, liberarlo ahora, en lugar de en una situación desesperada de último minuto, podría ser la decisión más inteligente. Hacerlo pronto nos daría más tiempo para monitorearlo y más control. Y ahora que Jian Yemin lo había mencionado con tanta inocencia, quizá funcionara. Cuando dijo locuras así de la nada, realmente ayudó a confirmar mi teoría sobre ella. Con eso en mente, asentí hacia Jian Yemin y luego me volví hacia los demás. Quizás deberíamos empezar a pensar en liberar a Son San, sugerí. De ninguna manera, dijo Son Son inmediatamente, frunciendo aún más el ceño. Vaya. ¿No te cae bien tu hermano? ¡Qué revelación tan impactante! Dijo Ian con una expresión completamente seria. Luego se giró hacia mí. Lo último que recuerdo es que Son San era ese tipo patético que se avergonzó durante el torneo con las otras sectas. ¿Cómo va a ser útil ese perdedor? Suspiré y froté el pliegue entre mis cejas. Tranquilo y lógico. Lógico y tranquilo. Tenía que ser la voz de la razón. Enojarme, molestarme o mostrarme visiblemente agotado no serviría de nada. Y justo cuando estaba tratando de mantener los pies en la tierra, se me ocurrió una idea sorprendentemente buena. Pongámoslo a votación, dije. Quien esté a favor de liberar a Son San, que levante la mano. Ian levantó la mano, probablemente solo para molestar a Son Son. Jian Yemin levantó la suya inmediatamente después. Ting Fen parecía perdido hasta que le dio un codazo y le susurró algo. Entonces él también levantó la mano. Yo también levanté la mía y miré a Son Son, el único que no lo había hecho. ¿Estás de parte de ella y no de mí? Preguntó Son Son frunciendo el ceño. Por supuesto. En lugar de verlo como lo que era, se lo tomó como algo personal. Oh vaya, Ian estaba a punto de decir algo, pero la interrumpió antes de que pudiera echar leña al fuego. No, dije sacudiendo la cabeza. Dios, realmente esperaba que llegara un día en el que pudiera ejercer mi aura y acabar con este tipo de debates ridículos. Se les olvidó por qué estábamos aquí. Esto no era un drama de secundaria donde yo estaba eligiendo bando en una pelea en la cafetería. Al menos aún no habían empezado a pelear físicamente, así que a ese momento todavía consideraba la reunión una victoria. Ese tipo por el que votaste liberar literalmente intentó envenenarte, señaló Son Son. Eso hizo que Ian vacilara, su mano se movió ligeramente, pero su preocupación por mi seguridad no fue suficiente para superar su mezquindad hacia Son Son. Ian también intentó matarme cuando nos conocimos, dije. Pero ahora es un activo para este equipo. Sí, y yo tampoco confío mucho en ella, y sinceramente preferiría que la asesinaran, respondió Son Son sin dudarlo.
Ian sonrió, separando los labios como si fuera a lanzar uno de sus habituales comentarios cortantes, sin duda algo para pinchar a Sonson y avivar la tensión ya latente entre ellos. Pero justo antes de que las palabras salieran de su boca, su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció y cerró la boca con un leve chasquido. Frunció el ceño. Los ojos de Sonson se agudizaron y su postura se tensó sutilmente. Lo sentí un segundo después. Un estruendo débil y atronador bajo tierra y un temblor en el aire mezclado con intenciones asesinas y una firma de ki presionando contra el borde de mis sentidos. Las bestias monstruosas estaban en movimiento. Cargaban contra la secta. Bueno, ya no tengo tiempo para urdir una gran estrategia. Por mucho esfuerzo que dedicara a la planificación, a veces algo fuera de mi control la arruinaba. ¿Puedes especificar su número? Pregunté, volviéndome hacia Sonson. Mi rango sensorial no se acercaba ni de lejos al de un cultivador de formación del núcleo. Hay 11 bestias monstruosas en la formación del núcleo, alrededor de 100 en el establecimiento de la fundación y 50.000 en la reunión de Ki, dijo. Mi corazón se hundió al ver esos números. No teníamos ninguna posibilidad. Incluso si ganáramos por algún milagro, la secta quedaría paralizada sin posibilidad de recuperación. Tenemos que liberar a Sonsan, dije. Sonson suspiró, claramente no estaba entusiasmado pero sabía que teníamos que ajustar nuestras expectativas. Iré a buscar a tu profesor para que libere la matriz, ofreció. No hace falta, dije, negando con la cabeza. Mi maestro tiene un trabajo muy importante durante esta oleada de bestias. Yo mismo destruiré la formación. Ian y Sonson se pusieron de pie, al igual que mis discípulos. Pero antes de que pudieran actuar, me volví hacia ellos, pensando ya varios pasos por delante. Jian Yemin, Tingfen, quédense en la casa que construí cerca de la biblioteca. Está reforzada con matrices protectoras. El sótano está protegido de los métodos de detección estándar, dije, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un anillo de almacenamiento de plata. Se lo entregué a Jian Yemin. Dentro hay 2000 piedras espirituales. Si la secta cae y muero, salgan y forjen su propio destino. Tingfen asintió. Jian Yemin miró el anillo con una mirada vacía y distante, como si su mente hubiera vagado mucho más allá de esta habitación. Asentí con la cabeza a Ian y Sonson, y comenzamos a caminar hacia una sección poco visitada de la biblioteca. Por favor, no mueras, dijo de repente Jian Yemin. Su voz era suave, insegura, más propia de alguien de su edad por una vez. El mundo sería un lugar peor sin ti. Jeje. Me alegró oír eso. Me guardé mis pensamientos para mí y continué adentrándome en la biblioteca. Las altas estanterías se alzaban imponentes a nuestro alrededor, repletas de tomos antiguos, pergaminos frágiles y libros que había planeado leer durante mi estancia. Pero las pasé de largo hasta llegar a una estantería en particular. Parecía normal a ojos de la mayoría, pero estaba ligeramente desalineada. Agachándome, metí la mano debajo y presioné un pequeño nudo en la madera. Se oyó un suave clic, apenas audible, y una sección del suelo se movió, revelando una trampilla oculta en la sombra. El aire a su alrededor era ligeramente más fresco. Capítulo 299. Tiré del pestillo de la trampilla y una ráfaga de aire frío salió disparada, enroscándose en mis dedos como una serpiente de escarcha. Traía consigo un olor a piedra húmeda y a algo ligeramente metálico, a sangre vieja o hierro oxidado. La oscuridad de abajo parecía casi sólida, un pozo enorme que parecía más profundo de lo que tenía derecho a ser. Mi aliento formó una nube pálida y el repentino frío me hormigueó la piel. Con una última mirada por encima del hombro, subí el primer escalón de piedra. La trampilla crujió al cerrarse suavemente tras mí. Ian y Sonson me siguieron de cerca. ¿Tienes un sótano secreto? Preguntó Ian. Yo también necesito uno en mi casa. ¿Puedes decirme quién lo construyó? Me encontré con su solitario ojo azul y hielo y asentí. No hay necesidad de perder tiempo en explicaciones. Bajamos por la escalera. A diferencia de la parte de la biblioteca, que estaba sobre el suelo, este lugar era completamente de piedra y parecía antiguo. El aire era más denso. El musgo se colaba por las grietas de las paredes, y tenues grabados cubrían los escalones y el pasillo. Cada paso resonaba suavemente, amortiguado por las capas de polvo que cubrían el suelo. A pesar de su antigüedad, la estructura parecía robusta. Después de todo, había sobrevivido a una calamidad celestial.
Nadie construyó esto para mí, dije. El camino hasta abajo era más largo de lo que suponía, así que tuvimos tiempo para charlar un rato. Ya estaba aquí. Construyeron la biblioteca actual encima. Esto formaba parte de la original. Al fondo, encontramos lo que parecía un archivo abandonado. Estantes desmoronados cubrían las paredes, la mayoría vacíos, aunque algunos contenían herramientas oxidadas o cajas de pergaminos enmohecidas. El aire olía a tierra húmeda, pergamino podrido y madera desgastada por el tiempo. Una mesa de piedra agrietada se encontraba cerca del centro, y en la esquina, una estantería derrumbada yacía hecha pedazos. El polvo lo cubría todo, impidiendo incluso nuestra visión mejorada. Quizás debería convertir este lugar en un laboratorio algún día. Los cimientos eran sólidos, era silencioso y estaba a una profundidad suficiente para que nadie lo encontrara. Con unas cuantas matrices y algunas renovaciones, podría convertirse en algo grandioso. ¿No se suponía que estaría aquí?, preguntó Sonson. No. Sigue aquí, dije, caminando hacia el fondo del sótano y apoyando la mano en la pared. Se sentía sólido. Mis dedos recorrieron la piedra agrietada y las líneas desgastadas por el tiempo. Aunque sabía que era una matriz de ilusión, seguía asombrándome. Hundí los dedos y los arrastré por la superficie. Pero en lugar de que la piedra se desmoronara bajo mi tacto, la pared se dobló como tela. La ilusión se desvaneció, brillando hasta desaparecer. La pared se disolvió en motas de luz, revelando un ataúd plateado translúcido que brillaba débilmente. Dentro yacía un hombre con el rostro marcado, sus rasgos contorsionados por una agonía congelada. Sus brazos y piernas habían sido cercenados limpiamente. Lo que quedaba de su cuerpo estaba pálido, descuartizado, demacrado y extrañamente inmóvil. Parecía medio muerto, suspendido en un estado entre la vida y la muerte, atrapado en el tiempo por el conjunto que lo sellaba. Incluso la sangre que brotaba de sus muñones se había congelado a mitad de su flujo. Ian se rió entre dientes al verlo, aunque intentó ocultar su risa con una tos débil. ¿Estás seguro de que este es el tipo que se supone que nos ayudará? Parece que necesita más la nuestra que la suya. No respondí. Mi atención se había centrado en algo mucho más preocupante al notar una mancha oscura en la esquina del conjunto, como una plaga de moho extendiéndose por líneas plateadas. ¡Mierda! Estaba corroyendo la matriz desde dentro, con veneno. Señalé la podredumbre que se arrastraba y me volví hacia Sonson. Está corroyendo la matriz. ¿Pero cómo? Se suponía que sus pensamientos estaban congelados. No debería poder usar ninguna técnica. A menos que fuera alguna habilidad pasiva que funcionara constantemente sin control consciente. ¿Fue una coincidencia? ¿O lo había planeado? Esta era una formación de nivel 6, lo suficientemente fuerte como para contener a un cultivador de la formación del núcleo. Sin embargo, allí estaba, debilitándose. Por una vez, estuve de acuerdo con Sonson. Tal vez dejarlo salir no fue tan buena idea después de todo. Estaba acostumbrado a tratar con gente peligrosa, pero Sonson siempre encontraba la manera de sorprenderme. Como una serpiente escurridiza, era difícil de atrapar y aún más difícil de predecir. ¿Podrías haber escapado de esta formación si hubieras quedado atrapado en ella?, preguntó Sonson de repente. ¿Qué clase de pregunta fue esa? Abrí la boca para decir que no, pero me detuve. La matriz suprimía el pensamiento consciente. Eso era lo que hacía tan difícil romperla desde dentro. Pero si tuviera un momento, justo antes de la activación, probablemente podría usar mi técnica de fundación para ralentizar el tiempo lo suficiente como para programar una respuesta automática de ki. Era como una especie de piedra, papel o tijera. Sí, dije al fin. Pero no sería fácil. Ian nos miró, visiblemente confundida. No me molesté en explicarle. Mi técnica de fundación era buena, pero no infalible. Lo voy a soltar ahora, le advertí. Estén preparados. Empecé a formar sellos con las manos. El ki se acumulaba alrededor de mis manos formando patrones apretados y complejos. Me agaché y golpeé el suelo de piedra con ambas palmas. Desde el punto de contacto, extraños caracteres oscuros se extendieron hacia afuera, arrastrándose como tinta hacia el ataúd plateado brillante. Activé mi técnica de fundación en el momento en que los símbolos entraron en contacto con la matriz. Una sutil distorsión onduló el aire. Las runas del ataúd parpadearon y se agrietaron, y entonces todo el sello de plata se hizo añicos con un suave chasquido.
El ataúd se desintegró en fragmentos brillantes. Y Son-san, lo que quedaba de él, se desplomó sobre el suelo de piedra. Solo un torso y una cabeza. Sin extremidades. Su cuerpo estaba demacrado, pálido e inmóvil. Por un instante, pensé que ya podría estar muerto. Pero luego vi su pecho subiendo y bajando lentamente con respiraciones superficiales. Él todavía estaba vivo. Vaya, qué sensación tan extraña, dijo con voz ronca. Parecía querer decir más, pero se detuvo y frunció el ceño. Parece que ha pasado mucho tiempo, y no he recuperado nada de mi ki de la pelea. Bueno, ha pasado algún tiempo, admití mientras mis ojos se dirigían a los muñones donde solían estar sus extremidades. Además, no puedo sentir más allá de esta habitación. ¿De verdad tienen que ser tan cautelosos conmigo, pobrecito? Dijo Son-san. Sí, lo sabemos, respondí rotundamente. Eso fue obra del anciano encargado de las formaciones de la secta. No hables de ese tipo solo para parecer que no eres cercano. Sé que es tu maestro, se quejó Son-san. Me encogí de hombros, decidiendo no dignificar algo tan insignificante con una respuesta. Son-san suspiró ante mi indiferencia. Además, necesito que me arreglen estas extremidades. ¿Se molestaron en salvarme las que me separaron? No realmente, dije. Claro que sí. Pero mi maestro, el anciano venenoso que Zungon me presentó, y yo habíamos estado analizando las extremidades para intentar identificar con exactitud qué veneno había usado como elemento para poder desarrollar un antídoto. Porque por muy patético que intentara actuar ahora, seguía siendo el mismo tipo que una vez amenazó con envenenar a toda la secta para salirse con la suya. Nadie aquí creía que fuera un aliado confiable. Lo único en lo que confiaba era que Son-son y Ian podrían lidiar con él fácilmente si intentaba algo. Bueno, no me descarten todavía. Descubrí una técnica hace un tiempo que supuestamente ayuda con heridas incapacitantes. La encontré en lo que seguro era una antigua tumba de sacrificio. Buscaba venenos antiguos. Planeaba aprender más y probarlo más adelante, pero, probablemente no pueda hacerlo ahora, dijo. Maldita sea. Cuanto más detallada era la historia, más probable era que fuera mentira. Para empezar, nunca confié en Son-san. Levantó la cabeza del suelo y miró a su hermana. Si resulta que he perdido mi potencial de cultivo por esto, te culpo sin reservas. Realmente no me importa, respondió Son-son encogiéndose de hombros. Cruel, pero previsible, dijo. ¿Alguien al menos salvó mi anillo de almacenamiento? Tenía un montón de cosas ahí que podrían ayudar. Sí. Lo tengo, dije, sacando una cajita de mi bolsillo. La abrí, dejando al descubierto un anillo oscuro, y la arrojé junto a él. El anillo estaba lleno de trampas venenosas, diseñadas para matar a cualquiera que no fuera Son-san al intentar abrirlo. Pero como hechicero de matrices, logré echar un vistazo al interior. Lamentablemente, nada innovador. Ninguna técnica secreta garabateada como lo habría hecho un idiota. Solo un montón de cadáveres de bestias monstruosas y casi 100.000 piedras espirituales. Maldición. Es hora de esforzarme al máximo. El control del ki nunca ha sido mi fuerte. Siempre he sido más de veneno, murmuró con un tono de burla fingida. No estaba seguro de por qué sonaba tan alegre, considerando que todavía era solo un torso. Respiró hondo y usó su ki para levantarse lentamente del suelo. Su control era inestable, pero funcionaba. Un brazo inestable comenzó a formarse, parpadeando como humo, hecho completamente de ki oscuro y retorcido. No parecía que aguantaría mucho, pero fue suficiente. Deslizó el anillo en un dedo de la extremidad sombría. En cuanto encajó, el anillo de almacenamiento se activó. Un pulso sordo resonó y, con un destello tenue, varios cadáveres de bestias monstruosas se desparramaron por el suelo. Uno de ellos era especialmente llamativo. Una quimera de león, con su enorme cuerpo cosido con costuras irregulares de carne, y dos cabezas. Una de serpiente y la otra de cabra. Los cadáveres se retorcieron violentamente, como si algún instinto persistente se resistiera a lo que estaba a punto de suceder. Entonces, con un chapoteo repugnante, su carne empezó a burbujear y retorcerse. Trozos se desprendieron de sus cuerpos, atraídos hacia Son-san como limaduras de hierro a un imán. La masa de carne se agitó en el aire, comprimiéndose, fusionándose y recomponiéndose en masas grotescas y palpitantes. Parecían más músculos y tendones que extremidades terminadas, retorciéndose como si estuvieran medio vivas.
Una a una, las masas de carne se estrellaron contra los muñones donde habían sido cercenadas sus extremidades. Los huesos crujieron. Las venas se entrelazaron como la hiedra. Los dedos brotaron como ramas retorcidas. Era una visión grotesca, antinatural en todos los sentidos, pero en segundos, tenía nuevas extremidades. Eran más grandes que antes, más densos, abultados con una fuerza monstruosa. Las garras reemplazaron a las uñas. Conservaban escamas y mechones de pelaje, y el aura que desprendían era salvaje y apenas contenida. Flexionó una mano y esta crujió bajo su propio peso. No son perfectos, murmuró mientras examinaba las extremidades malformadas pero funcionales, pero servirán. Pero entonces su expresión cambió. Frunció el ceño y se llevó ambas manos a la frente. Bien, primera señal de alerta. La voluntad de las bestias parece haber entrado en mi mente. Esto no es bueno. No hay problema por ahora, pero pronto necesitaré algunas técnicas mentales de grado terrenal. ¿Tienes alguna técnica similar en mente, anciano de técnicas marciales? No, respondí. Suspiró, sacó 2 guantes de cuero oscuro y se los puso en las manos nuevas. Luego, tomó una bata y se la echó sobre los hombros para ocultar lo peor de sus heridas. Por último, se puso una máscara de porcelana sobre el rostro lleno de cicatrices. Vamos. Vamos a matar bestias monstruosas, a crear un vínculo y a forjar una gran relación a largo plazo, dijo. Joder, no. No quería que este tipo estuviera cerca de mí. Capítulo 300. Son-san y yo estábamos sentados en una plataforma de jade que volaba sobre los terrenos de la secta. Él me miró fijamente mientras yo fingía no darme cuenta, con la vista fija en la tierra nevada que se precipitaba bajo nosotros, fingiendo que no me incomodaba. Como tenía poco ki, viajábamos así para conservar lo poco que tenía. Tarareó. ¿Qué? Me giré hacia él. Normalmente, me guardaría algo así para mí, pero como claramente seremos mejores amigos, tengo que decírtelo, dijo, demasiado alegre para su voz ronca. Aunque se había reconstruido los brazos, seguía gravemente herido. Son lo había destrozado y probablemente le había roto algunas costillas, así que no era extraño que su voz sonara un poco rara. ¿Está bien? Dije. Eres una persona cautelosa. Alguien que nunca arriesga su vida en una situación que no comprende, dijo. Así que lo único que no entiendo es por qué estabas tan tranquila, incluso bajo la amenaza de que te controlara mentalmente. Joder. Precisamente por eso me disgustaba tratar con individuos inteligentes y maquinadores como él. Son y Ian tenían un talento desbordante, pero no tenían su mentalidad. ¿Sabes lo que pienso? Rió entre dientes, mirando a lo lejos. Creo que tienes una técnica de tipo mental. Normalmente, diría que es de grado terrestre, pero con esa confianza, tiene que ser de grado celestial. Me quedé mirándolo. No tenía caso fingir lo contrario. Él ya sabía que tenía razón. Esa teoría es muy interesante, dije. ¿Quieres oír una mía? Claro, adelante. ¿Por qué estás tan tranquilo, incluso sabiendo que si Son se fortalece o alcanza el alma naciente antes que tú, se librará de su problemático hermano mayor? Pregunté. A menos, claro, que tengas una técnica de cultivo de grado celestial. De tipo pasivo. Una que se basa en el choque de venenos dentro de tu cuerpo. Por eso nadie puede encontrar una cura para tus toxinas. Esa misma técnica también se fortaleció recientemente porque alguien que la conocía murió. Por eso también se corroía la matriz que debía sellarte. Giró su rostro enmascarado hacia mí. Eso es muy aterrador. Me miró y luego continuó, más tranquilo. ¿Acabas de descubrir cómo funciona mi técnica y que se ha vuelto más fuerte últimamente? Luego añadió, con una risita nerviosa. Oye, no hay rencor entre nosotros por lo que pasó antes, ¿verdad? Me pone muy nervioso tener un enemigo como tú. Dudo que nuestros objetivos vayan a chocar, dije. Es mejor que ninguno interfiera con el otro. Gracias por perdonarme, dijo. Luego, tras una pausa, añadió. Así que ya sientes que se están formando lazos de amistad. Porque yo sí. Son y Ian se unieron a nosotros, volando junto a la plataforma de jade a velocidades supersónicas. El aire a su alrededor retumbaba con cada movimiento, una demostración de poder que habría sido reconfortante si no se miraran con tanta vehemencia.
Parecían no haber escuchado nuestra conversación y estaban demasiado concentrados en escanear las líneas del frente, pero estaba planeando contarle a Sonson sobre la técnica esquígrate de su hermano pronto. Y presentía que sabía de dónde venía. De alguna manera, Sonsan había dado con la herencia de ese tipo. Cuando Ujin regresara, sería interesante verlo enfrentarse a Sonsan. Espera. Si la técnica de Sonsan se volvió más fuerte, ¿no significaba que el maestro de Ujin estaba muerto? A menos que hubiera una tercera persona al tanto del secreto. No. Eso diluiría demasiado la técnica y los recientes resultados del cultivo de Sonsan no tendrían mucho sentido. Tal vez Ujin estaba ahora en la parte de su arco donde su maestro muere y se ve obligado a valerse por sí mismo por primera vez. Llegamos a los muros exteriores de la secta, revestidos de mármol. Dentro, cerca de la puerta, más de 1000 discípulos de la reunión de Ki se habían posicionado, liderados por un puñado de ancianos del establecimiento de la fundación. Algunos discípulos estaban preparados para defender, mientras otros lanzaban hechizos o preparaban píldoras y preparaban suministros que pronto necesitaríamos desesperadamente. En lo alto de los muros se alzaban los verdaderos pilares de la secta, los ancianos de la formación del núcleo y del establecimiento de la fundación. El aire estaba cargado de intenciones asesinas, y sus ojos ardían con la intención de masacrar. Pero incluso esta demostración de fuerza palideció ante el horror en la distancia. Una oleada interminable de bestias monstruosas surgió del bosque, sus rugidos y chillidos se fundieron en una marea ensordecedora de caos. Avanzaron como una inundación viviente, levantando nieve y tierra a su paso. Lobos del tamaño de bueyes, con pelaje enmarañado por la escarcha y ojos brillantes. Criaturas parecidas a escarabajos con caparazones tan gruesos como una armadura y mandíbulas tan grandes que podrían partir a un hombre por la mitad. Serpientes más gruesas que troncos de árboles se deslizaban entre las bestias más grandes, y enormes jabalíes se lanzaban hacia adelante con colmillos como cimitarras. Sobre ellos, se elevaban monstruos con forma de halcón, sus garras como lanzas brillando en la luz, sus gritos lo suficientemente agudos como para perforar las defensas Ki. El bosque detrás de ellos se retorcía y se balanceaba con más horrores esperando emerger. Y aún así, vinieron, implacables como una inundación. Las bestias del establecimiento de la fundación y la formación del núcleo permanecían ocultas, camufladas entre las criaturas más débiles. Probablemente para evitar ser identificadas y eliminadas prematuramente, mientras usaban a las bestias de nivel inferior como defensa. Estaban usando tácticas de aprendizaje y formulando estrategias. Habían empezado a pensar. Podía soportar matar bestias cuando aún parecían bestias. Pero después del establecimiento de la fundación, eran básicamente humanos con piel de monstruo. Aún así, no podía permitirme dudar. Si lo hiciera, ellos no lo harían. Me destrozarían sin pensarlo dos veces. La plataforma de jade flotaba sobre la pared, y Sonsan y yo bajamos, uniéndonos a las filas de los ancianos del establecimiento de la fundación y la formación del núcleo. Observé nuestra formación. Aparte de las defensas en la puerta principal, donde los discípulos se preparaban para enfrentarse a cualquier ataque, no estábamos precisamente en una posición defensiva sólida. Pero quizá pensaba en esto desde la limitada perspectiva militarista de mi mundo anterior. Aquí no existían armas y, por lo general, no se necesitaban. Así que la estrategia de guerra funcionaba de otra manera. Al menos parecían preparados para rotar a cualquiera cuyo ki se agotara. Dirigí mi mirada hacia los ancianos del núcleo que nos rodeaban y vi algunas caras familiares. Mi maestro también estaba allí, con las manos juntas y murmurando en voz baja como un hombre en oración, pero sabía que estaba lanzando una formación. Zungon estaba a su lado. Normalmente los saludaría, pero este no era el momento. Zungon frunció el ceño al ver que habían liberado a Sonsan. Sabía que había amenazado con envenenar a la secta solo para sobrevivir. Pero no lo mencionó. Probablemente no quería provocar un conflicto innecesario. Sonsan rió entre dientes bajo su máscara. Ahora es mi momento de brillar. Se levantó la máscara de porcelana lo justo para exponer la cicatriz de su rostro, quemado, retorcido y apenas curado. ¡Qué asco! Luego, con una respiración larga y lenta, exhaló. Una densa nube de niebla púrpura se derramó de su boca. Se enroscó como humo, pero se hundió como veneno, siseando al impactar contra la nieve. A su paso se formó una neblina ennegrecida.
La niebla palpitaba con ki oscuro, deformando el aire en lentas y aceitosas olas. Las bestias más cercanas vacilaron, gruñendo confusas. Un felino con dientes de sable y protuberancias óseas, inhaló una sola bocanada de niebla y luego se desplomó como una piedra, convulsionando mientras las venas se teñían de violeta bajo su piel. Son-san dejó que la máscara volviera a su lugar. En ese preciso momento, se sintió como si la muerte misma arrasara el campo de batalla. El aire se volvió denso, cargado de malas intenciones. Desde el límite del bosque hasta los muros de la secta, bestias monstruosas comenzaron a derrumbarse. Primero una. Luego docenas. Luego cientos. Luego miles. Sus rugidos se apagaron. Sus cuerpos se convulsionaron. Sus ojos se pusieron vidriosos mientras su fuerza vital se desangraba. Mierda santa. En el lapso de una sola respiración, más de 10.000 firmas ki parpadearon y desaparecieron. La llanura nevada era ahora un cementerio. Cadáveres cubrían el campo, y el silencio se apoderó de él como una cuchilla. Incluso las bestias supervivientes se tambaleaban, aturdidas y confusas. Son-san permaneció inmóvil sobre la pared, con un tenue destello púrpura aún rizándose desde su máscara. Una de las bestias más grandes, un pájaro de 6 patas con plumas de halcón y garras brillantes, extendió sus alas y chilló. El aire se retorció. Había un brillo inteligente en los ojos de la bestia mientras nos miraba fijamente. Una ráfaga explotó hacia afuera, no al azar, sino controlada e imbuida de ki. La técnica azotó el campo de batalla, barriendo la niebla venenosa como una marea que se abre paso entre las piedras. Por un instante, la muerte se detuvo. La niebla se disipó, se diluyó. La bestia chilló de nuevo y sus inteligentes ojos se clavaron en nosotros. A su alrededor, varias otras bestias de alto nivel se lanzaron hacia adelante, aprovechando el indulto. Son-san inclinó ligeramente la cabeza y el brillo de su máscara de porcelana reflejó la luz del sol. Ah, ¿sí? Ese se cree listo, dijo. Me encanta cuando es tan fácil matar a los débiles. Sigan envenenándolos. Algunas bestias no fueron alcanzadas por la primera oleada, dije. Esperemos un poco, respondió Son-san. Puede que no lo notes, pero tu maestro está usando una formación que se fortalece con cada muerte. Fue entonces cuando descendió una presión asfixiante. ¡Bum! Una fuerza invisible se estrelló contra la tierra como si una bestia gigantesca hubiera caído del cielo. La onda expansiva se expandió en un círculo perfecto, agrietando el suelo como arcilla quebradiza. En el epicentro, una criatura de 3 cabezas, parecida a un minotauro, quedó hecha papilla antes de siquiera pestañear. Las bestias a su alrededor quedaron esparcidas por la tierra, con sus intestinos y carne fundiéndose en una grotesca sopa. Un segundo estallido se produjo un instante después, apuntando a una criatura con forma de serpiente y armadura plateada. No solo explotó, sino que implosionó. Se convirtió en pasta. Los huesos se hicieron añicos como porcelana. Su ki de formación del núcleo se desvaneció tan abruptamente que sentí como si una cuchilla cortara mi percepción. Las bestias cercanas chillaron de terror. Algunas cayeron muertas al instante, sangrando por las orejas. El silencio volvió a caer durante media respiración. Este tipo de fuerza, matando bestias de formación del núcleo tan fácilmente, tenía que ser una matriz de nivel 7. Creo que tu maestro y yo formamos un buen equipo, dijo Son-san, con el ki fluctuando violentamente a su alrededor. Carguemos unas cuantas explosiones más. Deberías aprovechar esto mientras puedas, añadió. Porque no podré volver a hacerlo hoy. Levantó ambos brazos con las palmas extendidas. Un ki púrpura oscuro se abalanzó en una violenta ola, consolidándose sobre el campo de batalla. Se retorció como una nube de tormenta, transformándose en una criatura masiva, gaseosa y casi viva. Una hidra de 9 cabezas, formada completamente de ki venenoso, rugió hacia el cielo. La bestia, formada completamente de ki venenoso, se cernía sobre la secta del sol llameante. Su presencia proyectaba una sombra tenebrosa y misteriosa sobre el campo de batalla. Cada una de sus 9 cabezas se abrió de par en par, con colmillos que destilaban veneno condensado y vaporoso, y entonces, todas a la vez, se abalanzaron sobre el monstruoso ejército de bestias. El efecto fue inmediato. Las bestias en la etapa de reunión de ki ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El simple contacto del aliento venenoso corroyó su carne y redujo sus cuerpos a charcos de tejido burbujeante y licuado.
Un tercio del ejército fue aniquilado en un abrir y cerrar de ojos. Las bestias de la etapa de establecimiento de la fundación solo tuvieron una suerte ligeramente mejor. Algunas lograron esquivarla, saltando fuera del alcance de la hidra. Pero muchas no fueron lo suficientemente rápidas. Docenas fueron alcanzadas, con sus cuerpos hinchados con venas negras antes de desplomarse a mitad de carrera. Aproximadamente el 20% de las bestias de la fundación perecieron al instante. Ni siquiera las bestias de la formación del núcleo eran inmunes. Un enorme lagarto con escamas dentadas recibió un roce en la pata delantera. Rugió y, sin dudarlo, aplastó su propia extremidad bajo su peso, cortando la carne infectada antes de que el veneno se extendiera. Se retorció, pero sobrevivió. En cuestión de segundos, el campo de batalla se había reducido drásticamente. Antes de que la hidra pudiera desatar otra descarga, una de las bestias más inteligentes de la formación del núcleo contraatacó. Una criatura enorme, parecida a un toro, con cabeza pequeña y cuerpo corpulento, rugió, y su ki estalló en un resplandor dorado al activar su técnica del núcleo. El aire brilló y, a su lado, un colosal toro dorado translúcido tomó forma, resoplando vapor y pateando el aire. El toro embistió. Las dos construcciones colisionaron en el aire con un estruendo atronador. Una onda expansiva atravesó el cielo cuando el toro dorado embistió la cabeza central de la hidra, destrozándola, y luego atravesó a las restantes, alterando la estructura de ki venenoso. Con un último bramido, el toro dorado explotó en un estallido de energía radiante, purificando el aire y aniquilando a la hidra. El cielo se despejó una vez más. Las construcciones desaparecieron. Pero el daño ya estaba hecho. La mayor parte del ejército de bestias estaba muerto. Y entonces Kaiu, mi maestro, activó la matriz de nivel 7 una vez más. Esa misma presión sofocante descendió sobre el campo de batalla. Su primer objetivo fue la bestia con forma de toro que había destruido a la hidra. Me concentré, intentando ver el ataque en acción. El espacio alrededor de la criatura se retorció y luego se hizo añicos con un crujido ensordecedor. Se estrelló contra el suelo y quedó hecha una masa pulposa. El segundo golpe se produjo al instante. La bestia con forma de lagarto que se había amputado una extremidad quedó aplastada, con su ki extinguido antes de que pudiera reaccionar. ¿Por qué Kaiu atacaba a enemigos debilitados? ¿Ya estaba llegando al límite de su capacidad para usar una matriz de nivel 7? Cualquiera que sea la razón, una cosa estaba clara. El poder de lucha de Kaiu era aterrador. Son Sean se sentó, extrajo piedras espirituales de su anillo y drenó su ki para recuperarse. Aunque su máscara ocultaba su expresión, podía oír su respiración agitada. Estaba claramente exhausto. Volví mi atención al campo de batalla. Las bestias supervivientes seguían avanzando. Muchas habían comenzado a canalizar sus técnicas fundamentales y del núcleo. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y me preparé para el combate, comprobando instintivamente que Son estaba a mi lado. Finalmente estábamos en ventaja contra sus fuerzas de formación del núcleo. Nuestro número de ancianos del núcleo excedía al de ellos. La defensa se había mantenido firme. Pero quienquiera que hubiera planeado esto, Zungon o alguien más, había hecho un trabajo magistral. Las bestias podían tener una inteligencia similar a la humana, pero carecían de experiencia humana. No entendían las matrices como nosotros. Probablemente nunca se habían encontrado con una matriz de nivel 7. ¿Cómo iban a saber qué esperar? Prepárense para activar sus técnicas básicas. Gritó Zungon, sacándome de mis pensamientos. Fin del capítulo 300.